Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Les vamos a presentar los materiales para las órtesis y prótesis. Somos Araceli Hernández y Carmen Alvarado. Bueno, vamos a hablar sobre los metales. El primero es el acero. Este tiene una aleación con el hierro, con aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y que adquiere con la temple gran dureza y elasticidad. Sus propiedades físicas: tiene un punto de ebullición alrededor de los 3000 grados centígrados, tiene una densidad media de 7850 kilogramos por metro cúbico, corresponden a la densidad y a la conductividad eléctrica. Sus propiedades mecánicas son plasticidad, fragilidad y maleabilidad. Entre los usos encontramos prótesis de codo, prótesis completas de cadera y fabricación de corsets con varillas de acero. Entre los ejemplos que encontramos de dispositivos ortésicos y protésicos donde se aplica el acero son prótesis transfemoral, prótesis transtibial y prótesis de desarticulación de cadera, que son esos tres ejemplos que vemos en la pantalla. Ok, el siguiente es el titanio. Este es un metal del grupo de los elementos de transición, de color blanco plateado, muy ligero y resistente, que se extrae del rutilio. Sus propiedades físicas: tienen un punto de ebullición de 1668 grados centígrados, su masa atómica es de 47.867 unidades, es de color plateado grisáceo, es paramagnético, es decir, no imanta debido a su estructura electrónica. Sus propiedades mecánicas: tiene una resistencia a la tracción, resistencia elástica, también tiene elongación y tiene una reducción del área. Entre los usos encontramos las sillas de ruedas, muletas, prótesis de rodilla, prótesis de cadera e implantes de cráneo. Entre los ejemplos de dispositivos ortésicos y protésicos que encontramos es prótesis de caja torácica, prótesis humeroaxial y prótesis radiocubital distal de SketchUp, que son estas que vemos aquí en la pantalla. Bueno, el que sigue es el aluminio. Es un metal plateado muy ligero, es buen conductor, resistente a la oxidación, que no se encuentra nunca libre en la naturaleza porque se extrae principalmente de la bauxita. Sus propiedades físicas: es puro, blando, tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Entre sus propiedades mecánicas encontramos la resistencia mecánica, elasticidad y la dureza. Entre los usos encontramos prótesis de rodilla, prótesis de pie y prótesis para los dedos. Los ejemplos de dispositivos ortésicos y protésicos donde se aplica el aluminio son bitutores de la marcha, prótesis de tobillo y órtesis de rótula con soporte de aleación de aluminio, que son estos que vemos en la pantalla. Bueno, el hierro es un metal tenaz de color gris que se encuentra formando parte de numerosos minerales, entre ellos el óxido. Tiene propiedades físicas, las cuales es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y es magnético. Sus propiedades mecánicas: es blando, maleable y dúctil. Se magnetiza fácilmente a temperatura ordinaria. Es difícil magnetizarlo en caliente y a unos 790 grados centígrados desaparecen sus propiedades magnéticas. Entre los usos encontramos los tornillos para las cirugías, las prótesis de mano y las fajas. Los ejemplos de dispositivos ortésicos y protésicos son las prótesis para desarticulado de cadera, órtesis toracolumbar y prótesis transtibial. ¿Son estas? Ok, y ahora vamos con los textiles. Entre ellos se encuentra el neopreno. Es un caucho sintético que resiste en temperaturas muy altas. Tiene propiedades físicas. La primera: tiene una alta resistencia al ozono. Su resistencia es aceptable a agentes químicos y solventes.
Sus propiedades hacen que no se distorsione con la flexión. Tiene una resistencia a la luz del sol. Sus propiedades mecánicas tienen flexión, tracción, compresión, buena resistencia a los disolventes, ácidos diluidos y a los detergentes. Tiene muy buena resistencia dieléctrica. Entre los usos podemos encontrar fajas, órtesis de muñeca y órtesis de rodilla. Los ejemplos más básicos que encontramos de dispositivos ortésicos y protésicos son manga estabilizadora de prótesis transfemoral, muñequera Sanderson con pulgar y banda de ajuste, rodillera con estabilizador de rótula. Son estos tres dispositivos que encontramos. El siguiente material de textiles es la silicona. Es una sustancia química de consistencia cremosa o sólida, compuesta principalmente de silicio y oxígeno. Entre sus propiedades físicas encontramos que es resistente a temperaturas extremas, puede aguantar desde los 60 a 250 grados centígrados. Es resistente a la intemperie, el ozono, la radiación y la humedad. Entre sus propiedades mecánicas encontramos que es aislador, tiene una alta elongación comprendida en un rango de 200 a 600%, tiene una alta resistencia a la temperatura. Entre sus usos encontramos la prótesis para miembro superior, prótesis para miembro inferior y la almohadilla plantar. Los ejemplos de dispositivos ortésicos y protésicos encontramos órtesis de silicona para corregir dedos sin garra, prótesis tibial suprarrotuliana y patelar tendón bearing, que son estos tres. Encontramos las fibras naturales. Se les llama fibras naturales a los fragmentos, hebras o pelo cuyo origen está en la naturaleza y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Bueno, sus propiedades físicas tienen longitud, diámetro y densidad. Entre las propiedades mecánicas encontramos una alta resistencia, un bajo peso, lo que les da el potencial para reemplazar las fibras sintéticas en el refuerzo de materiales compuestos. Entre los usos encontramos órtesis de codo, plantillas y tobilleras. Los ejemplos de dispositivos ortésicos y protésicos encontramos la órtesis de mano con pulgar y correa ajustable, rodillera femoropatelar, cadera de sujeción para codo inestable. Ok, ahora nos vamos a ir con las fibras artificiales. Son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa, proteína y otras materias primas. Son en todo caso transformación química de productos naturales. Ok, entre sus propiedades físicas encontramos las fibras de algodón, cáñamo, lino y lana. Tienen una longitud media definida que oscila entre los 25 y los 300 milímetros. El diámetro en la mayoría de las fibras varía de 0.12 milímetros para las más finas como las sedas y algunas de nylon a 0.1 milímetros. Las propiedades mecánicas confieren una alta capacidad de absorción, resiste muchas lavadas y resiste temperaturas altas. Los usos encontramos fajas, corset y tobilleras. Los ejemplos de dispositivos encontramos el cabestrillo semirrígido tipo sling, las órtesis de tobillo tipo Walker y órtesis de abducción de hombro, que son estas que podemos ver en las imágenes. Bien, ahora hablaremos sobre las maderas. Dentro de las maderas encontramos el encino, que es una madera fina proveniente del árbol de encino, clasificada como dura y fuerte. En sus propiedades físicas tenemos que es rígida y contiene una humedad de 11%. En sus propiedades mecánicas tiene una resistencia a la compresión y a la flexión, así como elasticidad. En sus usos se realizan para prótesis tanto del miembro superior como del miembro inferior. Algunos ejemplos de estas son las prótesis con terminación de pinza de tub y un encaje triangular para prótesis de amputación transfemoral. La siguiente es el olivo, que es un tipo de madera proveniente del árbol Olea europea, mejor conocido como olivo.
En sus propiedades físicas tenemos que es dura, compacta, con humedad del 12% y una densidad aproximada de 950 kilogramos por metro cúbico. En sus propiedades mecánicas tiene una resistencia a la compresión, resistencia a la fricción y una elasticidad. En sus usos encontramos que se realizan prótesis de miembro inferior. Y por último, la madera de pino es una de las maderas más utilizadas, es abundante, impregnable y fácil de trabajar. En sus propiedades físicas tiene aproximadamente 500 kilogramos de metro cúbico y 12% de humedad. Es una madera blanda y al igual tiene una resistencia a la compresión, a la fricción y a la elasticidad. También se utiliza para prótesis de miembro inferior. Este tipo de maderas se usaba más en la antigüedad y pues debido a la tecnología que tenemos en estos días podemos hacer uso de diferentes materiales. Aquí tenemos ejemplos que son la pierna de Selford y, como ya lo había mencionado, la prótesis con terminación de pinza de flujo. Ahora hablaremos de los plásticos. Los primeros son los termostables, que son materiales duros y rígidos, incluso a temperaturas elevadas, y no se funden por efecto del calor. En sus propiedades físicas, como ya lo había mencionado, no se funden ni se deforman en presencia de temperatura o calor, antes pasarán a un estado gaseoso que a un estado líquido. Estos son duros, frágiles e insolubles. En sus propiedades mecánicas tenemos que tienen resistencia a la fricción, resistencia a la tensión, elongación a la tensión en la ruptura, resistencia a la compresión, resistencia al impacto con muesca. En sus usos tenemos prótesis valvulares, se utilizan mayormente en prótesis cardíacas, prótesis de miembros y en implantes de mamas. Como ejemplo tenemos la válvula cardíaca protésica tipo Starr-Edwards y el pie protésico SAT. Aquí tenemos el ejemplo del pie protésico y la válvula cardíaca. El polipropileno es un termoplástico semicristalino formado por cadenas lineales que se obtiene mediante la polimerización del propileno. En sus propiedades físicas se encuentra que es rígido, mayor a una temperatura de reblandecimiento de 148 grados y tiene buen soporte. En sus propiedades mecánicas resiste a la fatiga, resistencia al impacto y tracción y tiene una menor elongación a la rotura. Este material se utiliza principalmente en la fabricación de corsés, encajes para prótesis de miembro inferior, aparatos de marcha y antequinos y férulas. Como ejemplo tenemos el corsé de Boston, corsé bivalvado, el encaje protésico transtibial, el encaje PPS y la órtesis de tobillo de pie, que es una férula OTP. Bueno, aquí tenemos los ejemplos, están el corsé de Boston, el bivalvado, la prótesis de tobillo, la órtesis, perdón, y el encaje. El Duraplast es una lámina acrílica procesada de forma continua. En sus propiedades físicas tenemos que es rígido, transparente e incoloro. En sus propiedades mecánicas tiene una alta resistencia al impacto. Normalmente se emplea en fabricación de plantillas, corsés y férulas. Como ejemplo tenemos la férula antequino en espiral y la órtesis de reposo funcional. Aquí tenemos el ejemplo del antequino en espiral y la órtesis. El material etilviniloacetato es un copolímero termoplástico de células cerradas y de bajo peso, capaz de absorber presiones. En sus propiedades físicas encontramos que es ligero, lavable, atóxico, fácilmente adhesible, permite el moldeo
mediante el calor. En sus propiedades mecánicas encontramos la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Dentro de sus usos tenemos que se utiliza principalmente para la fabricación de plantillas, forros de plantillas y recubrimientos de órtesis. En sus ejemplos tenemos las plantillas termoconformadas y plantilla tipo de liebre. Ahí tenemos los dos tipos de plantillas mencionados. El plástico plastazote se trata de una espuma de polietileno de baja densidad. En sus propiedades físicas tenemos que es una estructura celular altamente consistente, ligera, hipoalergénica y tiene poca tendencia a distorsionarse durante la conversión. En sus propiedades mecánicas tenemos alta flexibilidad y resistencia a la fatiga. Tiene usos generalizados en la fabricación de órtesis y podología. Algunos ejemplos que tenemos son el collarín de Filadelfia, órtesis para muñeca A2, Grease Brace, la órtesis Play Arm y la férula para dedo W302. Aquí tenemos el collarín y las órtesis para muñeca y dedo, así como para codo y hombro. Ok, ahora vamos a hablar sobre los materiales compuestos. Bueno, el primero, perdón, a abordar es la goma. Bueno, es una sustancia resinosa que se pega muy rápidamente, con un alto peso molecular y siempre con carácter ácido. Sus propiedades físicas encontramos que es sólida, aunque su consistencia varía según su procedencia y las condiciones a las que se somete este material. Tiene la peculiaridad de ser genuinamente elástica. Entre sus propiedades mecánicas, como ya les mencioné, es muy elástica, es blanda, es adhesiva, repelente al agua, aislante de la electricidad y se solubiliza en algunos solventes orgánicos. Entre sus usos encontramos las plantillas y las conteras para los bastones. Entre los ejemplos encontramos la plantilla ortopédica de goma con talonera de silicona, la rodillera para condromalacia rotuliana y la órtesis de tobillo tipo botín con tiras de goma ajustables, que son estos tres ejemplos. Otro material compuesto es la fibra de carbono, que es un material compuesto no metálico de tipo polimérico. En sus propiedades físicas tenemos que es una fibra rígida, tiene baja conductividad térmica, resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma. En las propiedades mecánicas tiene una resistencia al impacto, resistencia a la tracción, resistencia al calor. Se utiliza en muletas y prótesis. Algún ejemplo es la prótesis tipo SAN para la amputación de este mismo tipo, para un pie en fibra de carbono tipo Pathfinder y un pie tipo Chira. Aquí tenemos los ejemplos mencionados. La fibra de vidrio es un material que consta de numerosos filamentos poliméricos basados en dióxido de silicio, extremadamente finos. En sus propiedades físicas que tenemos es buen aislante térmico, inerte entre ácidos. Puede moldearse con mínimos recursos. En sus propiedades mecánicas tiene una elevada resistencia mecánica, baja densidad y su gran resistencia a agentes externos. Variaciones de temperatura conservando su forma. En sus usos tiene una laminación de encajes para prótesis y otros dispositivos ortopédicos. Algunos ejemplos son el CAFO, encaje protésico transtibial y pie de lina. Aquí tenemos los ejemplos mencionados, el pie tipo Dina y el encaje transtibial. Bueno, tenemos las bibliografías. Y de nuestra parte sería todo.
Muchas gracias por ver este video.